Cantera deportiva se ha venido hoy a Playa Jardín. Y ustedes dirán, en este enclave tan maravilloso, ¿qué podemos hablar? Pues evidentemente con una de las personas que, aparte de su lado político, tiene el lado deportivo. Importante, subcampeón del mundo de Bobinam bien podado, campeón de Europa de Bobinam bien podado. ¿Quieren saber quién es? Acompáñenos. Él es Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, encantado. En las entrevistas que estamos haciendo habitualmente hablamos de todo un poco, ¿no? Y queremos partir precisamente de los inicios. Y tus inicios no fue solo precisamente del Bobinam. Yo me acuerdo en las entrevistas que hacíamos a Archipiélago Televisión en aquella época que, vamos, que nos complementábamos perfectamente porque tú llevas la parte toda de artes marciales y demás. Iniciaste con otro tipo de actividad, era ¿no? VHS y en blanco y negro. ¿Te acuerdas, no? ¿Qué era? ¿Kwankido era? No, bueno, yo estuve como todos los niños, al principio en karate, después estuve en Kwankido, en esa época era Kwankido, y ya había hecho algo de pie rodado, y en el 95 lo dejé los demás y me centré única y exclusivamente en el Bobinam pie rodado. Pero ¿cómo te iniciaste en el mundo de las artes marciales? Bueno, pues como por casualidad, un chiquillo con 14 años que iba con otros dos amigos más al gimnasio, creo que estaba la semana que estábamos en el gimnasio, bueno, pues, para intentar ponerse uno en forma o sacar un cuerpito y estas cosas. Y un día no veía a mis amigos, ¿dónde están estos metidos? No los veía, buscándolos, y me los encontré que estaban en una clase. ¿La clase de? De Kwankido con el maestro Patrick Levet, sí, y el maestro Olivier Godefroy. Daban los dos juntos clase y entonces, pues, eso no sé si fue un viernes, y el lunes siguiente, pues lo que hice fue probar. Y al final me enganché, desde el 90, eso fue en el año 89, si no recuerdo mal. Y desde el 89 hasta la fecha. Hasta la fecha. Que bueno, que ya no entreno como antes. Creo que salta a la luz, pero bueno. ¿Y por qué el Bobinam bien podado? Que por cierto, no lo conocía nadie y lo sacamos nosotros en aquella época. Bueno, porque me pareció muy completo, además enfocaba todas las distancias de combate, trabajaba también la parte tradicional, era y es muy efectivo, tenía también una parte deportiva, que eso a los jóvenes pues siempre les llama la atención, y después sobre todo era pequeñito y flaquito, y los vietnamitas son pequeñitos y flaquitos, con lo cual para mí se adaptaba perfectamente. Yo me acuerdo que incluso cuando hablábamos del Bobinam bien podado... También porque nos lo pasábamos bien. Sí, sí, claro, si no es que sería imposible, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hablábamos del Bobinam bien podado, decía, esto no lo conoce nadie en Salva, pero no pasa nada, esto es un deporte que va a tener mucho auge. Sí, sí, y lo tuvo. Y lo tuvo, lo tiene. Lo tuvo, bueno, lo tiene. Y las competiciones son muy importantes, y en el Puerto de la Cruz se convirtió en un referente, no ya europeo, sino a nivel mundial, es decir, hablar del Bobinam en Europa era hablar del Puerto de la Cruz, y eso era principalmente porque tuvimos la fortuna de tener en el puerto a un maestro como el maestro Patrick Levet, y después porque teníamos un equipo de personas que trabajaba muchísimo, viajábamos a las competiciones, además se sacaban buenos resultados, el nivel era muy alto, y después se trabajaba administrativamente mucho para que tuviera el realce que tenía. ¿Qué parte de culpa tienen todo esto tus padres? Bueno, en confiar en mí y dejarme hacer las cosas, ¿no? Sí, y sobre todo, y principalmente, ¿no?, en darme los valores iniciales para que uno sepa elegir. Creo que la rectitud
en mi casa siempre ha sido una forma de vida y además es el ejemplo, es decir, a veces se hace muy difícil o puede uno comprender, es difícil reeducar a alguien cuando en su casa no tiene ejemplo, ¿no? O cómo vas tú a decirle a un chiquillo que no hagas esto, no hagas lo otro cuando su propio padre lo hace, ¿no? Como en mi casa yo tenía muy buenos ejemplos, que eran mis dos padres, pues, bueno, aunque yo me puedo un poco desviar, creo que más o menos he salido algo bueno, ¿no? Yo me acuerdo de los amigos que te decían, vamos a caminar un poco si quieres. Sí, sí. Yo me acuerdo de los amigos que te decían, pero estás loco, esto que dedicarte a las artes marciales tú, que eras un portero. Y decía además, yo soy portero y malo. No, yo no, y malo, yo ¿no? portero fue después. Sí, sí, ¿no? No, primero yo jugaba de interior, después de volante defensivo. Pero bueno, cuando llegué al puerto tuve un entrenador que se empeñó, aunque yo no tenía velocidad, se empeñó en meterme de extremo y ahí me dejó en el extremo banquillo, ¿no? Digamos, ¿no? ¿En el Pirata? No, en el Porto Cruz en preferente. Sí. Y después, cuando ya jugué a fútbol sala, que era ya en la universidad o en los distintos campeonatos que había, bueno, pues yo creo que el entrenamiento que había tenido en las artes marciales pues me ayudó a tener reflejos, a no quitarme cuando se te tiraban encima. Y bueno, dicen que algo paraba, más bien con la cara y esas cosas. Yo dije esto de malo porque lo decía él, no yo. Dice, no, yo soy malo. No. Pero yo en realidad nunca he dicho que sea malo, sino todo lo contrario. Entre otras cosas. Yo de dentro no me veía. ¿No? Porque me acuerdo de jugar un partido. ¿Tú no te acuerdas de un partido que jugamos de fútbol sala contra los políticos, periodistas y tal, en el pabellón? ¿Te jugaste de portero, era? Sí, de portero. Bueno, y el otro día, hace un año, va a ser dentro de poco, en agosto del 2015, jugamos un partido también en el pabellón. Bueno, y algo me acordaba, ¿no? Y más de uno se quedó sorprendido, ¿no? Otros no, otros cuando yo dije que me ponía de portero, pues se sonreían los de mi equipo, algunos que me conocían, y otros después decían, no, es que este se tira, ¿no? Aparte de ser subcampeón del mundo, campeón de Europa, yo le voy a hacer una pregunta directa, porque no es lo mismo ser competidor que ser presidente. Y presidente del Bobinam Vivo Dado España, lo tienen aquí también. Se llama Pedro, también. ¿Es más difícil una cosa que la otra o...? Más complicado ser directivo, ¿no? Complicado. Competidor, lo único que tienes que preocuparte es entrenar. Y es la parte, además, que más satisface a uno, porque entrenas, haces lo que te gusta y no te tienes que preocupar de nada. Bueno, en nuestro caso, como no era un deporte subvencionado, pues nos teníamos que preocupar de sacarnos el dinero de los pasajes y del alojamiento para poder ir a competir, ¿no? Y me acuerdo cuando fuimos a Vietnam, pues alguien que además estudiaba, pues tuve 2 años ahorrando para poder ir a competir. Hoy en día no les pagas la gasolina y se quejan, ¿no? Es una que por cosa... cierto vino pálido, que me acuerdo que estaba en el programa, que cogiste algo, ¿no? ¿Fue una enfermedad o...? No. El agua, el calor... En el 98 en Vietnam, el turismo estaba acabante de iniciarse. Tenía las condiciones de un país recién salido del comunismo, en el que estaba cerrado al mundo y que se tenía pues los medios higiénicos que se tenían, ¿no? O sea, uno, por mucha profilaxis que utilizara, de no beber agua de corriente, de no utilizar hielo, de tener cuidado con lo que se comía, pues siempre al final, nada más que la climatología, el cuerpo tiene que adaptarse. Pero bueno, lo llevamos bien. Sí. Y los mosquitos aquello era algo terrible, todo, ¿no? ¿Qué parte de culpa del Bobinam tiene, por ejemplo, Patrick Levet o el maestro Chiu, que en este momento, bueno, están un poco distanciados, pero cada uno... pero la vida distancia a las personas, las vuelve a unir, tiene diferentes criterios, y eso es lo importante, ¿no? Que cada uno pueda tener la libertad de decir lo que cree más oportuno, ¿no? Entonces, mi maestro directo es el maestro Levet. Patrick Levet nos dice esto a Cantera Deportiva. Un saludo para Cantera Deportiva.
Pero yo me acuerdo en ATV una vez que traímos de traductor a la hija del maestro Chu, que a su vez Patri traducía a la hija y tú traducías la otra parte. No, no. ¿Cómo era? Cuando Patri traducía directamente al vietnamita. Sí. Cuando hicimos eso fue con Sergio Mora, Sí. que Sergio Mora traducía al inglés lo que tú le preguntabas y le preguntaba en inglés a la hija y la hija a Eso su fue vez en en tierra. no, y en ATV también. Ah, sí, es que fue curioso porque ustedes imagínense una entrevista, ¿no? En el que traduce a 3 bandas. A 3 y al final pregunta y contesta después de 3. O sea, fue una cosa... También nos pasó una anécdota en una rueda de prensa de un campeonato. Aquí pues, contratamos un traductor. Yo estaba sentado en la rueda de prensa, ¿no? El traductor yo creo que se puso nervioso porque era una rueda de prensa. Y claro, yo veía al maestro Chiu, y mi vietnamita entonces no era bueno, tampoco lo es ahora, ¿no? Pero bueno, ya yo como lo conocía, sabía lo que solía decir y demás. Y en una de estas dice, es que no está diciendo lo que está traduciendo. No está diciendo y efectivamente no lo está. Después cuando lo entrevistó una colaboradora tuya para la radio, sí, en la que estaba tú, después sí, ya porque el hombre ya no vino con esas prisas, entonces ya tradujo muy bien, ¿no? Pero en ese momento te quedas con... Oye, no es lo que ha dicho, ¿no? Porque ya tú te sabes algunas cosas, ¿no? Me decía el maestro Chu, dice, yo me llevo las entrevistas y las pongo en Vietnam. Y es verdad. Y decía, es verdad. a ti te llama el hombre de la tele de... Y decía, pero ¿por qué me estás diciendo? Yo no sabía lo que me estaba diciendo, al final me lo dijiste tú. Es verdad, imagínate la repercusión que puede tener allá, que yo me acuerdo en el año 98, cuando fue el campeonato allí, el combate en la final, pues a mí me dieron un golpe y lo había retransmitido en la televisión nacional. Pues yo iba por la calle y la gente me paraba, estamos hablando de una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Que tenía en esa época. La gente me paraba y me preguntaba si estaba bien del golpe. Era increíble, ¿no? Bueno, pues es verdad que tiene repercusión, ¿no? No, sí, a mí realmente cada vez que venía Maestro Chu, vamos, subía contigo, porque quería que lo entrevistara. Sí, eso es verdad. Y además me pregunta por ti. ¿Cómo está el hombre? Bien, estuvo delicado de salud hace ya unos años. Bueno, estas personas tienen una salud o una vitalidad increíble, ¿no? Y entonces pues, se ha recuperado, afortunadamente se ha recuperado y ahora está bastante bien, pero hubo un momento muy preocupante, ¿no? Oye, ¿cómo está el Bobinam Bipodao a nivel español? Bueno, hablamos de Canarias, hablamos de España. Porque... Sí, hay momentos en los que uno está más fuerte, otro más flojo. Ahora no estamos en el mejor momento, pero es verdad que, por ejemplo, en otras comunidades como en Cataluña, ahora sí están en su mejor momento. En Valencia está retomando, el País Vasco está flojo, entonces, bueno, y sabemos que no es como puede ser un deporte mayoritario, que siempre tiene un nivel mínimo, sino que a veces hay más, a veces hay menos, pero el nivel yo creo que va en progresión y lo importante es no retroceder, ¿no? La verdad es que no ha retrocedido en absoluto. No, algo sí, pero bueno, hemos cogido impulso. El otro día estaba viendo un reportaje de las televisiones internacionales y la verdad es que estaba viendo el Bobinam en Francia, un torneo internacional que se hizo en Francia. Que se practica muchísimo allí, ¿eh? Y después había otro torneo, el mismo torneo, que ya era de competición, ¿no? Sí. Competición directa. Y en un momento determinado dice, no, y el próximo torneo será Marruecos. Y decía, Canarias, España, irá al torneo internacional, porque decía la lista, ¿no? Y lo tomaban como algo ya hecho, ¿no? De Canarias, ¿no? No, digo yo que, por ejemplo, yo tengo contacto habitual con personas de Francia, es que fui en su día, ellos llaman Standing Vice President, ¿no? Que es el vicepresidente permanente, es como un adjunto a la presidencia de la Federación Europea, sí. Con lo cual, bueno, es verdad que ahora pues, tengo otras obligaciones y he intentado reconducir todo, porque uno no se puede multiplicar, pues reconducir lo que tengo, tratar de delegar o dejar que otras cosas la hagan otras personas que lo pueden hacer igual o mejor, pero bueno, uno sigue manteniendo pues contacto de todos los países, ¿no? Desde Francia, Italia, Alemania, Noruega, Dinamarca, todos, ¿no? Bueno. Bélgica, y tengo en Europa me refiero, muy buenos países, y ellos los últimos años no he acudido ni a las competiciones, a las reuniones, por otras obligaciones, claro. y no he podido ir, y siempre los que vienen de aquí pues me mandan recuerdos o preguntan por mí o incluso me llaman a ver por qué no fui y estas cosas. Aquí tenemos en Mi Tierra Televisión, hay dos cámaras, bueno, son
que estaban metidos de lleno. Sí, sí, además... Enric y Sergio, ¿no? Eran conocidos como los míticos. Sí, sí, además porque han sido buenísimos, ¿no? En el mundo del bobinam, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando los nombrabas parecía que... No, y además el trabajo técnico de los hermanos Mora Hernández es sobradamente conocido, ¿no? Y a lo mejor ahora llega alguno jovencito que va saliendo y no sabe, pero bueno, en cualquier país del mundo que se practica bobinam, pues es que además no tienes más que mirar el palmarés y ya queda claro. Es Vamos a decir, por ejemplo, ¿qué palmarés pueden tener Sergio y me acuerdo en campeonatos de Europa, en participar en 6 categorías, sacar 6 oros, ¿no? 6 oros en 6 categorías. Por ejemplo, ¿no? Después me viene a la cabeza la película de Guardian, ¿no? Cuando decía que había el protagonista que tenía todos los récords, la pizarra, pues más o menos similar, ¿no? Los jóvenes que llegan ahora llegarán y dirán, ¿quiénes eran esos, no? Bueno, pues esos son de la Orotava, pero entrenaban con nosotros en el puerto. O sea, ¿no? Que cuando ustedes lo vean con las cámaras, pues no solo están emitiendo la televisión, sino que aparte son también, y que tendrán su cabida también con nosotros, en un apartado especial dentro de poco con bobinam bien podado. No, creo que no les gusta mucho estar delante de las cámaras, sino detrás. Vamos a coger y vamos a hablar con ellos. Mira, Pedro, ¿cuál es el camino, cuál es el rumbo del bobinam bien podado? O sea, a partir de ahora ya nos hemos comentado a nivel global, las perspectivas, tal. Pero, ¿cuál es el rumbo, el camino? Ahí se produce una dicotomía, ¿no? Porque hay un sector que defiende que hay que promocionar el arte marcial y la mejor forma de promocionar el arte marcial es la competición. Y entonces, pues, adecúan los métodos de entrenamiento, las reglas a que sea más vistoso, más llamativo y a veces, muchas veces, a la especialización de determinados artistas marciales a una categoría concreta de competición. Y después hay otro sector, que yo ya me pronuncio, a mí me gusta un poco más, que está dedicado quizá porque me hago mayor, ¿no? Claro, y no estoy para competir, como todo. No, pero, que está dedicado a la efectividad, que el bobinam es muy efectivo. Y entonces al trabajo de la defensa personal, al trabajo del combate más real, o con más impacto, claro, se estaba incluso desde el Comité Olímpico vietnamita estudiando la posibilidad de poder ingresar como deporte de exhibición en alguna olimpiada, y entonces, claro, no te permiten ese contacto, que se puede tener en el combate previsto de bobinam, y por tanto a veces limitas la capacidad real que pudiera tener el deportista, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que defiende también, diciendo, como dije antes, que me gusta más el que es efectivo, el que está dedicado a la defensa personal. Yo soy de los que cree que el abanico puede ser amplio y que se puede combinar y que se puede tener los dos, ¿no? Que no tienes por qué renunciar a uno o a otro, y así le das la posibilidad también a los que quieran participar que se dediquen a aquellas cosas que más les guste, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a otra faceta importante también de Pedro y que lo van a ver ustedes a continuación. Bueno, Pedro, cambia tu vida, te casas, tienes crío, una niña preciosa. Salió la madre, afortunadamente. Bueno, la mezcla de ambos, la mezclanza es importante. No, donde se ríe se parece al padre, ¿no? ¿Y en qué cambia tu vida? Hombre, cuando uno tiene hijos cambian todo, ¿no? Es decir, ya las prioridades no son las que te pudieras haber marcado antes, ¿no? La prioridad la marca los hijos que uno tiene, es decir, los horarios, todo, absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, y aparte... Bueno, tú lo sabes mejor que yo. ¿Qué te lo diré? ¿Qué te voy a decir? Entonces, sabes que uno a lo mejor antes decía, bueno, pues si te ibas de paseo a tal hora, a partir de ahora, a partir de entonces,
vas de paseo cuando la niña quiere ir de paseo, ¿no? Si vas ¿Quién así, manda en tu casa? ¿la niña? La niña seguro, ¿no? Está claro. Como en todo. Claro. Y aparte nosotros siempre tenemos la última palabra, que sí, cariño, Bueno, que sí. todavía es pequeña y todavía se le puede dejar que no. Donde hay que poner orden y disciplina, se pone orden y disciplina, ¿no? Pero bueno, es la que manda. ¿Conoces a tu mujer precisamente haciendo deporte? Sí. ¿Sí? Gimnasio. En el gimnasio, transcurre el tiempo, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien. Bueno, yo estaba seguro cuando la conocí, aunque me hice de rogar, como diría alguno, ¿no? Pero bueno, no, nosotros tuvimos un noviazgo largo, cada día mejor, al final nos casamos y cada día que pasa mejor, ¿no? Y bueno, es la persona con la que quiero estar el resto de mis días. Sí. ¿Y te influye el hecho de tener la familia en el entrenamiento, o en el bobinán, o en el deporte en sí? Hombre, me influye ahora más que la familia, que yo he tenido la fortuna de que siempre me ha apoyado y siempre que me ha echado una mano a la hora de entrenar, incluso en las cuestiones federativas y demás, me ha echado una mano, pero sobre todo lo que influye ahora es las obligaciones que uno tiene, ¿no? Que te limita la posibilidad de entrenar. Hay que tener en cuenta que cuando, no solo ya por la edad, sino que cuando uno competía, yo llegué a entrenar en épocas de competiciones, sobre todo las 6 últimas semanas, que cuando te pones la puesta a punto, entrenaba 5 horas diarias, ¿no? Quitando el domingo que descanso. Hoy en día, trabajando, eso es absolutamente inviable, ¿no? No, de ninguna de las maneras. Sobre todo si no eres un deportista profesional, ¿no? De vez en cuando sé que te vas para el Hierro, Menos de lo que quisiera. pero ahí tienes a tu madre y a tu padre. Ellos se van bastante para allá. Vienen que tienen la nieta, ¿no? Evidentemente, claro. ¿no? Y de vez en cuando pues aprovechen a los hijos, Y ¿no? la descarga que es el tener a veces, tener que hacer cosas y tener a los abuelos, ¿no? Yo creo, no lo digo yo, lo dice hasta el Tribunal Supremo, pero que los abuelos son una buena influencia para los nietos. Y en este caso yo tengo la fortuna de que tanto mis padres como mis suegros pues son una buena influencia, no solo para mi hija, sino también para nosotros, ¿no? Porque son personas a las que tú puedes tomar como ejemplo. Tu madre es profesora jubilada ya, ¿no? Sí, jubilada. Y Pedro, mi tío Pedro, que es el tío más rápido que he visto yo jugando a la pelota. Fíjense, Era muy explosivo. El numerito era rápido, pero él era, yo lo vi, yo tuve la suerte de verlo jugar y la verdad es que me divertía muchísimo, porque además se reía de mí. Yo lo vi una vez pintando y me quedé sorprendido. Me llevaba 10 metros, o sea, en carrera de 50, 60 metros me llevaba 10 metros. Fíjate tú si era rápido. Yo, por ejemplo, no era rápido, no lo fui nunca. Bueno, en combate a lo mejor sí, pero jugando al fútbol no era rápido y era más de los que hacía kilómetros, ¿no? Sí. Yo era el Vini Sangüe. Mire, Pedro y yo hacíamos charlas a los niños, en este caso a los jóvenes, en el Instituto de la Guancha. ¿Qué recuerdos, Pedro? Muy bien, bueno. Y además uno siempre intentaba contribuir en la formación de las personas. El mero hecho de saber que a lo mejor unas palabras que uno pudiera decir en una mañana a un chiquillo le hiciera pensar o evitar que se metiera en un lío, para mí eso es recompensa más que suficiente. Y una no, somos como 5 veces por lo menos, ¿eh? 5 no, cursos. 4 años consecutivos, sí, 4 o 5 años consecutivos. Bueno, yo sé que tú ibas no por eso, sino para que te dieran la botellita de vino, pero bueno. Pues no, eso era un añadido, No ¿no? soy de los que me gusta mucho el vino, ¿no? Pero bueno, el Viña Sanata es buen vino. Sí, el blanco. Tema. Pero lo importante de todo esto es que dábamos unas clases educativas, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Hay un chico que me viene y me dice, gracias a ustedes, de Pedro y Salva, abandoné el mundo de la droga. Estaba metido en los porritos en aquella época. Y dice, yo ya estoy aquí trabajando, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa importante que... Hombre, eso es una satisfacción personal para uno saber que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de una persona, ¿no? Sí. Y a veces no hace falta darle dinero, a veces no hace falta ni siquiera echarle una bronca, sino que vean que se puede vivir de otra forma, o que vean que te puedan tomar como ejemplo, ¿no? Y entonces que te puedan tomar como ejemplo y que eso sea bueno, para mí es una recompensa enorme. Pedro, el mundo del deporte, que incide mucho en la gente, porque te toman siempre como referencia, ¿cómo lo ves? O sea, ese mundo en el que te ves que muchas televisiones
No, ponen cosas muy importantes. Claro, es que tenemos que diferenciar entre el deporte y el espectáculo, ¿no? O el deporte espectáculo, porque dice, hoy en día se critica mucho, también, pero se critica mucho los salarios de los jugadores de fútbol, o las cantidades que se mueven, o que son los nuevos ricos y los caprichos y demás, y que eso no es el deporte base, pero te pones a analizar por otro lado y existiría tanta cantera si no existieran esos referentes mediáticos. Sí, claro, evidente. Entonces, encontrar ese equilibrio, bueno, de todas formas yo creo que los clubes han avanzado mucho, los clubes deportivos en fútbol y demás, y a los jugadores no solo le exigen que sean buenos, sino también le exigen que tengan un comportamiento exquisito, dentro y fuera del campo. Yo creo que ahí hay clubes que tienen un señorío importante, ¿no? Tanto, no voy a pronunciarme con ninguno para que no te me enfades, pero bueno, o si quieres te lo puedo decir, yo que soy del Club Deportivo Tenerife, y me da igual, no, yo todavía estoy esperando que me dijiste, pero no me olvido, no, a mí me dijiste que ibas a ir al estadio conmigo cuando jugara algún jugador de la tierra en el primer equipo. Sí. Hasta la mosca está dando fíjate tú, no sé si han jugado jugadores de la tierra y eso no lo ha cumplido, que yo hasta allá no estoy yendo. Bueno, pues hablando del Tenerife... No, pero lo que voy es que Brigadas Tinerfeña, eso fue una peña. Una peña que formaron ustedes, ¿no? Sí. Bueno, formalmente todavía está constituida, lo lleva Domingo Donate, que ahora es el que lleva el club de lucha Las Adelfas, ¿no? El Club Deportivo de Lucha Las Adelfas en Punta Brava, ante el extinto Punta Brava Las Dehesas. Y bueno, a lo mejor se retoma esa ilusión también de ir a ver el fútbol todos los... bueno, iba a decir cada 2 domingos, pero que ya con la televisión no puede decir cada domingo, puede ser un lunes, puede ser un jueves, puede ser un sábado. Pero lo que te quería decir antes es que, por ejemplo, ves que el Madrid exige a sus jugadores estrellas un comportamiento exquisito, y de hecho yo creo que lo tienen, independientemente de lo que se diga en las redes sociales. No ves que fuera tengan un comportamiento extraño como podíamos ver hace años. Y lo mismo pasa en el Barcelona, que cuida mucho, por ejemplo, que la cantera. Desgraciadamente hay alguno que ha politizado mucho el deporte, pero me parece que al menos esa imagen o ese ejemplo que se transmite como referentes mediáticos lo están cuidando mucho más, ¿no? Pero, ¿qué le podrías decir a la gente joven, a esta cantera que estamos esperando? Y por eso traigo gente como tú, de referencia, para que sepan que aquí tenemos... No soy referente ni de mí mismo, mundo, ¿no? Campeones de Europa, los hermanos Enrique y Sergio, referentes mundiales. El otro día traímos a Fabi, boxeador, campeón de España en 3 ocasiones, profesional en Alemania, Raúl Pérez, uno de los mejores, por no decir el mejor de Canarias en el mundo del pádel, un montón de Aarón, que estaba con el jiu-jitsu brasileño, Baez con el tema de los campeonatos del mundo de policías y de bomberos, referentes mundiales. En nuestra familia incluso hay algunos como Sergio y Oliver que han sido campeones en salvamento acuático, pero con diferencias abismales. ¿Qué le podríamos decir a la gente que viene de cómo hay que actuar ante lo que vemos, que parece que todo es mediático, pero le faltan valores? Yo creo que el problema está en las prisas, ¿no? En las prisas y en lograr la fama, ¿no? Yo no sé, yo siempre he rehuido de la fama, aunque parezca mentira. A mí ponerme delante de una televisión no es algo que me guste. Y a pesar de eso, tengo que reconocer que he salido muchas veces en televisión y probablemente seguiré saliendo. A mí me gusta pasar inadvertido y no paso inadvertido porque por las circunstancias actuales, pues uno es una persona pública, ¿no? Un personaje de notoriedad pública. Entonces, yo lo que veo hoy en día es que todo el mundo quiere un rédito inmediato y piensa que ese rédito inmediato a corto plazo lo va a obtener con la publicidad, con la notoriedad. Claro, quizás es que el ejemplo que tiene son algunos programas que llamamos de telebasura, que efectivamente lo tienen, pero yo creo que en la vida las cosas no se consiguen fáciles, ¿no? Ya decían que si querías rosa, prepárate para las espinas, ¿no? Entonces, el camino siempre es de esfuerzo, de perseverancia y sobre todo tener un caminar recto, ¿no? Y tener la cabeza muy alta y, como se dice, ¿no? Que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Y uno teniendo la conciencia tranquila, las cosas salen. Y yo algo que aprendí hace muchos años, hace muchísimo, es que mi cuota de ego está totalmente satisfecha, ¿no? Y vive uno más tranquilo.
Y lo que a lo mejor aprecio, quizás estoy equivocado, pero lo que quizás aprecio los jóvenes es que buscan el reconocimiento social inmediato, de forma mediática, es decir, ven cualquier cosa y con el autorretrato, ¿no? O el selfie, sacándoselo de forma inmediata para hacer ello, para demostrar ante los demás que soy alguien. Oiga, si eres alguien no necesitas demostrarlo, sale solo. Ya. Pues Pedro, yo sinceramente creo que es una de las entrevistas que más he gozado, más he disfrutado, porque hemos dicho realmente lo que hemos visto, y como te conozco desde pequeño, a mí no me puedes decir nada que no conozca ni sepa de ti, con lo cual hay un factor que ayer hiciste de pregonero de las fiestas de tu barrio. Sí, un orgullo. A mí realmente, y tú sabes que no soy pelota, si tengo que decir algo lo digo. No, bueno, y has sido crítico conmigo cuando tienes que hacerlo, pero a mí eso me parece que es normal, ¿no? Me encantó. ¿Recordaste cosas de la juventud? Con la salvedad. De la niñez y de la juventud. De la niñez, de la juventud, de la adolescencia, y con detalles también, algo histórico, que si eso es verdad, que habrá que estudiarlo, será un referente mundial. Pero hay una cosa que me encantó por encima de todas las cosas, o que me llenó, ¿y sabes cuál fue? Que cuando decías todas las cosas, la gente que yo las miraba fijamente, asentía con la cabeza. Sí, prestaban atención. Y prestaban muchísima atención, porque estabas diciendo realmente lo que has vivido de pequeño, de adolescente. Es un recorrido etnográfico por un barrio, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo único que me queda decirte es, voy a felicitarte de nuevo. Gracias, muchas Felicidades y a seguir así, porque sinceramente me encantó lo de ayer y eres una referencia. No, bueno, uno no intenta ser referente, sino intenta hacer las cosas como cree que las tiene que hacer, ¿no? Con rectitud, con sentido común, y bueno, y ahondando en lo que decía antes, yo siempre lo digo, ¿no? Que a veces las personas confunden la felicidad con el placer. El placer es efímero, la felicidad es más completa y no tiene por qué estar peleado con el placer. La felicidad es muy placentera, lo que pasa es que hay que ser paciente. Gracias, Pedro. A ustedes, a ustedes.